Buenos días. Buenos días, probando. Buenos días, que el Señor nos bendiga a todos en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor que nos permite estar nuevamente aquí en su casa y iniciando este mes de octubre, ¿verdad? El mes de la Reforma. Y pues mucha historia. Se celebran los 508 años, ¿verdad?, de la Reforma Protestante. Y el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavaba en el castillo Wittenberg, ¿verdad?, las 95 tesis. Y pues ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Se acostumbraba en las puertas grandes, como en este caso este castillo, ahí se publicaban, ¿verdad?, las cosas importantes. El pueblo llegaba ahí y podía leerlas. Por eso es la forma, ¿verdad?, en que se comunicaban. No existían lo que tenemos hoy, la tecnología, ¿verdad? Ese era el medio de comunicarse, de informarse, y Martín Lutero pues clavó esas 95 tesis, ¿verdad?, de la Reforma. Ahí inició pues este movimiento. Ya había iniciado desde hacía mucho tiempo, ¿verdad?, pero el Señor fue propiciando el tiempo en que esto se publicó, ¿verdad? Habían tantas cosas que estaban mal, ¿verdad? Él estaba en contra de las indulgencias, se pagaba, ¿verdad?, por los pecados, se podía pagar, había un precio por cada pecado, y eso pues no estaba en la Escritura. Martín Lutero se encontró con la palabra de Dios porque también la Biblia estaba encadenada, no todos tenían acceso, no estaba libre al pueblo, y una de las cosas importantes es que él se encontró con la Biblia, se encontró con la palabra del Señor, y la palabra del Señor lo alumbró. Por eso decimos, veíamos el mes pasado, ¿verdad?, que la Biblia, ¿verdad?, nos alumbra, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso fue lo que encontró Lutero en la Biblia. Se fue a la Biblia y la Biblia lo iluminó y le enseñó el camino, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios por ello en esta mañana. Y pues tomamos dos textos, ¿verdad? Tenemos a Habacuc, el profeta Habacuc, y tenemos también el texto que Pablo escribe en Romanos, ¿verdad? Habacuc enfatizó grandes temas en lo que él estaba hablando, ¿verdad?, en lo que él escribe ahí en el libro de Habacuc. El primer tema es: Dios juzgará a todos los pecadores en su tiempo. Dios juzgará a todos los pecadores en su tiempo. Habacuc se queja delante de Dios por el proceder del pueblo, ¿verdad?, por la maldad que había entre los hermanos, por cómo se estaban portando. Estaban haciendo violencia, estaban olvidándose de Dios, cada quien haciendo lo que le parecía, y a Dios no lo tomaban en cuenta. Habacuc se queja de eso, de Dios. Dios le responde: voy a enviar a los caldeos, a los babilonios, y a través de ellos los voy a castigar. Entonces les dice: pero ¿cómo es posible que alguien más malo que ni te conoce venga a castigarnos, ¿verdad? Entonces, Dios juzgará a todos los pecadores en su tiempo. Entonces, el segundo gran tema es lo que este texto, esta palabra, ¿verdad? El segundo es, le dice el Señor: el justo por la fe vivirá. Entonces, esto es la base de la reforma, la justificación por la fe. El justo vivirá por su fiel confianza en Jehová. Es el versículo 4, el pasaje que llegó a ser crucial en la teología que Pablo desarrolló, la que Pablo escribe, ¿verdad?, basada en esto. Por eso es que siempre recordamos y decimos que dicen el Nuevo Testamento se lee en el Antiguo. De ahí Pablo toma esta base bíblica, ¿verdad?, de lo que escribe, Dios le da a Habacuc para escribir, y toma esto: era el justo por la fe, por su fe vivirá. Entonces, vemos que el justo vive por fe. Habacuc 2:4, ¿verdad? Lo vamos a leer nuevamente, lo que nos dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Escribe Habacuc, ¿verdad? Entonces, sí, fe significa confianza perseverante en Dios a pesar de las circunstancias, ¿verdad? No vive de circunstancias, sino de la fidelidad
de Dios, ¿verdad? Y vemos, ahí tenemos ejemplos en Habacuc 3, del 17 al 19, cuando Habacuc se convence, ¿verdad? Porque le está reclamando a Dios de que por qué los malos, ¿verdad?, están triunfando. Pero cuando pone su confianza plenamente en el Señor, entiende lo que Dios está haciendo, escribe estas hermosas palabras. Dice, ahora me doy cuenta, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Amén, ¿verdad? Escribe este hermoso pasaje Habacuc y pone toda su confianza en el Señor. No vive de las circunstancias que estaban atravesando, vive de la fidelidad de Dios. El Señor es fiel, ¿verdad? Entonces, el justo dice, por su fe vivirá, porque su confianza está puesta en el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que escribe Habacuc y tiene. Entonces Pablo encuentra estas palabras, Pablo conocedor del Antiguo Testamento, ¿verdad? Recordemos que era un judío que había estudiado, que conocía la Escritura y se basa en esto, ¿verdad? Cuando el Señor también lo guía a escribir esto allá para la iglesia en Roma. Esta carta que escribe Pablo, carta a los romanos, está dirigida a la iglesia que está en Roma, una iglesia a la cual Pablo no conocía, tenía la intención de visitarlos, de conocerlos, ¿verdad? Pero esta carta se le envía a esta iglesia que está en Roma, ¿verdad? Que tienen al gobernador como el Dios, ¿verdad? Ese era el Dios, el gobernador, todos los honores eran para él y era Roma una ciudad de pecado. Entonces Pablo le escribe, el justo por la fe, ¿verdad? Por la fe en la justicia, el justo vive por la fe en la justicia de Dios, ¿verdad? Romanos 1:17, lo que nos dice, ¿verdad? Pablo les escribe a nuestros hermanos que están allá en Roma, ¿verdad? El 10 del 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, ¿dónde está escrito? En Habacuc, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el justificado tendrá vida eterna por causa de su fe. El que ha creído en Cristo tiene vida eterna por causa de la fe en Cristo Jesús, por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Entonces, vivir por fe es descansar en Cristo, no en las obras nuestras, ¿verdad? Y Pablo lo escribe también ahí más adelante en el capítulo 3, le escribe siempre a los mismos romanos, a esta iglesia que está en Roma, y les explica de esta manera, la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, ¿verdad? Entonces, qué hermosa explicación la que Pablo da acerca de lo que nosotros o esta iglesia también estaba creyendo, ¿verdad? El justificado tendrá vida eterna por causa de su fe. El que cree en Jesucristo, ¿verdad? Tiene vida eterna por causa de la fe que hemos creído en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo entonces les explica a estos hermanos en la iglesia en Roma. Y vivir por fe es descansar en Cristo, no en obra, no por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino que hemos sido salvos por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que pagó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Pero esto, en ese tiempo, en el tiempo de Lutero, no lo sabían todos, porque la Biblia estaba encadenada, no tenía acceso la gente a la Biblia, se leía la Vulgata latina y eran pocos los sacerdotes, ¿verdad?, que estaban
que tenían el acceso y el poder para poder leer la palabra. Lutero no tenía el acceso. Como maestro en la universidad, en teología, llegó a la palabra, ¿verdad? Cuando tuvo el acceso a la palabra del Señor, y es por eso entonces que a través de la palabra él comprende, ¿verdad? Entonces, el justo vive por la fe, el legado de la reforma. El tema de Habacuc, que el justo vive por la fe, se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo usa 2 veces, ¿verdad? En Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. También el autor, el escritor de Hebreos también lo usa, ¿verdad? Este tema de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Recordemos, pues, Romanos y Gálatas fueron escritos por Pablo, están dentro de las 13 epístolas paulinas. Hebreos no se conoce el autor, pero también lo toma, ¿verdad? Toma Habacuc 2:4, el justo vive por fe. Y entonces el legado de la reforma. Lutero descubrió lo que dice Romanos 1:17 y en eso se basó, ¿verdad? En eso basó su fe, en eso basó su confianza. Leía algo acerca de Lutero. Dice que cuando él iba a confesarse, dice que las confesiones de Lutero dilataban de 4 a 6 horas. Ahí diciendo, pensé en esto, y hice esto, y esto, y esto. Casi 4 horas. Muchas veces, dice, se levantaba y cuando iba camino para su cuarto se acordaba de algo más y se regresaba a decir otra vez, ay, es que se me había olvidado que esto también, ¿verdad? Entonces, y en una de esas penitencias que a él le habían impuesto, ¿verdad? Tenía que subir tantas gradas de rodillas. Dice que el texto del justo por la fe vivirá venía a su mente mientras iba cumpliendo ese castigo. Y dijo, basta, el justo por la fe vivirá. Y entonces dijo, el Señor Jesucristo ya pagó por mi culpa, el Señor Jesucristo pagó por mi pecado. Entonces, este pasaje que descubre Lutero en Romanos 1:17, ¿verdad? Nos recuerda que solo la fe, sola fide, la fe es suficiente para la salvación. Solo la fe puesta en Jesucristo. Entonces recordamos también las 5 solas de la reforma, ¿verdad? Solo la fe en Jesucristo, solo la Escritura, solo a Dios la gloria, ¿verdad? Con esas 5 solas que salen de lo que es la base, digamos, de lo que es esta reforma protestante, estas 95 tesis, ¿verdad? Lutero nos recuerda, la palabra de Dios también nos recuerda que el justo por la fe vivirá. Sola fide, la fe es suficiente para la salvación. Y este principio encendió la reforma protestante. ¿Qué pasa para hoy en día, hoy para nosotros? Hoy nosotros debemos de confiar solo en Cristo, no en los méritos nuestros, ¿verdad? No por obra para que nadie se gloríe. Cristo Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Y a través de esa muerte de Cristo en la cruz, nosotros somos justificados, ¿verdad? Nosotros hemos venido a ser justificados. Nosotros, ¿verdad? El justificado tendrá vida eterna por causa de su fe, de nuestra fe en Cristo Jesús, ¿verdad? El único entonces que puede darnos salvación es Cristo Jesús, y es lo que Lutero entendió, ¿verdad? Y es lo que Lutero combatió y anunció, ¿verdad? Y por eso fue perseguido, por eso lo siguieron, y pues él se volvió, ¿verdad?, alguien que defendía lo que la palabra del Señor decía. Entonces, descubrió esto Lutero, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, basado en la Escritura, basado en lo que Pablo había escrito, basado en lo que el tema de Habacuc, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Entonces este principio enciende la reforma protestante allá en el siglo XVI, ¿verdad? Todos más o menos conocemos de esta historia que fue muy violenta también, ¿verdad? Pero que la palabra del Señor, con estos años después también, ¿verdad? Ya las traducciones de la Biblia, el mismo alemán, Lutero la tradujo al idioma alemán. Entonces en ese tiempo, dicen, del Renacimiento, se invitaba a volver a la fuente, se invitaba a volver a los originales, y eso llevó entonces a una sed de buscar la palabra del Señor, la palabra pura.
La palabra sí, no adulterada. Y eso llevó entonces a declarar y a entender esta verdad, que el justo por la fe vive. Entonces este principio encendió la reforma protestante que abarcó todo el mundo, ¿verdad? Y se alumbró y se dijo y se enseñó, ¿verdad? Que no estaba bien esto de la indulgencia, que en ninguna parte de la Biblia decía que alguien podía pecar y pagar con moneda, ¿verdad? Pagar con moneda un pecado, ¿verdad? Decía, alguien escribía ahí, decían, con solo el chasquido de las monedas, cuando se oyen que van inmediatamente al chasquido, el pecado es borrado. Entonces imagínense cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas cosas que no son bíblicas. Y esto fue lo que combatió Lutero, ¿verdad? ¿Cuánto poder económico dio esto? Ese pago de indulgencia y tantas otras cosas, ¿verdad? Me decía mi esposa, que tuvo la oportunidad de estar allá en Roma, en el Vaticano, me decía, las iglesias de ahí son 15, 20 veces más grandes que las que están aquí. Y se mira, es aquello tan pomposo, tan lleno de oro, aquello tan lujoso, ¿verdad? Entonces, cuánta cosa, ¿verdad? Que el Lutero entonces también a través de la palabra combatió y denunció, ¿verdad? Esto de la indulgencia, esto de la corrupción, ¿verdad? La corrupción papal había llegado a un extremo que era demasiado, ¿verdad? Entonces todo esto, Lutero, el Señor le permite combatirlo a través de la palabra, ¿verdad? Y pues el 31 de octubre del 1517 clava estas 95 tesis en donde dice, ¿verdad? Que es a través de la palabra, solo la escritura, solo a Dios la gloria, a nadie más, a ningún hombre, ¿verdad? Decían un dicho, ¿verdad? Todos los caminos conducen a Roma. Ese era el dicho y hasta hoy en día, ¿verdad? Y así era para las personas que vivían en ese tiempo, desde la cuna hasta la sepultura, era todo bajo lo que Roma mandaba, ¿verdad? Nacían y había una sola iglesia, ellos los bautizaban. Cuando morían también ellos les daban la extrema unción, ¿verdad? Entonces, todo lo hacían ellos. Y pues Lutero denuncia todo esto, ¿verdad? Todo esto de las indulgencias, toda esta corrupción. Y pues vemos pues que la reforma llegó, ¿verdad? Y siempre está el lema que dice, la reforma siempre está vigente, la iglesia siempre debe de estar abierta, ¿verdad? A reformarse, siempre bajo la guía de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, para hoy nosotros, el lema debe ser confiar solo en Cristo, no en nuestros méritos, ¿verdad? Entonces, ya para concluir, ahí a manera de conclusión, podemos encontrar que Habacuc habló de tener fe en medio de las crisis, ¿verdad? Eso nos invita a tener fe en medio de la crisis. Ellos estaban viviendo una situación difícil, ¿verdad? El pueblo se había olvidado de Dios. Dios le dice a Habacuc, va a venir el reino babilonio, los caldeos, y los van a conquistar, y los van a esclavizar, y los van a castigar. Los voy a castigar a través de ellos. Pero ¿cómo vas a mandarnos a alguien más malo que ni siquiera te conoce? Pero el Señor le da, ¿verdad?, a entender de que los malos van a recibir sus castigos en el futuro. Pero una cosa importante, el justo por la fe vivirá. Y es por eso pues que Habacuc llega a esa conclusión. Aunque falte todo, aunque nos falte la comida, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, ¿verdad? Porque nosotros confiamos en ese Dios que dice, ¿verdad?, que el justo por la fe vivirá. Nosotros confiamos, tenemos nuestra confianza puesta en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pablo nos dice, fe como medio de la justicia eterna. Confiar en el Señor, ¿verdad? Confiar en Jesucristo, en la obra redentora que Él hizo, confiar en esa obra que Él hizo, por la cual a través de ella nosotros somos salvos. Y la reforma pues nos dice, nos recuerda que solo a través de la fe puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe debe estar puesta únicamente en Cristo Jesús. Así que hermanos, en esta mañana pues recordamos así de esta forma, ¿verdad? No tan
tan minuciosa como debería de ser, ¿verdad? Por el corto tiempo, por tanta historia acerca de la reforma, pero recordar las bases, de dónde, ¿verdad? De qué escritura, de dónde sale esto del justo por la fe vivirá, ¿verdad? De dónde lo toma Habacuc, Dios le da esas palabras, Pablo retoma esta palabra escrita por Habacuc y llega pues siempre a esta conclusión, que nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús, porque el justo por la fe vivirá. No es por obra, ¿verdad? No es por indulgencia, no es por sacrificios, ¿verdad? Sino es que únicamente la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces recordemos, ¿verdad?, que todo lo que el Señor ha hecho a través de los tiempos, ¿verdad?, como la palabra también, ¿verdad?, llegó a nosotros para darnos luz, como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como escribe Pablo también, ¿verdad?, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que en esta mañana pues recordamos estos 508 años de la Reforma Protestante, ¿verdad?, que nos abrió los ojos, abrió la palabra del Señor para que todos la pudieran tener y también denunciar lo que estaba malo, ¿verdad?, y tratar de hacer las cosas como a Dios le agradan. Que en esta mañana el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Amén.